¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión volvemos a contar con la presencia de Mar Gámez, de Relacionate y Punto, una consultora de relaciones internacionales de España. Y también contamos con la presencia de una cara conocida, un amigo ya de la casa, presente en muchos videos y encuentros, como lo es Ignacio Iglesias. Y entre los tres vamos a estar haciendo una serie de reflexiones, un poquito de análisis sobre lo que es eh, la geopolítica contemporánea de China y sobre principalmente cuáles son sus áreas principales de interés. Así que bueno, espero que les guste en principio y bienvenida Mar, bienvenido Ignacio, ¿cómo andan? Hola Rodrigo, pues muy bien, aquí desde España. Eh, Estaba deseando reunirme con vosotros y poder hablar sobre China, que es un tema que me gusta bastante y nada, a ver cómo sale. Vamos a intentar hacerlo lo más dinámico y práctico posible y bueno, a ver si les gusta a los que nos oigan. Bueno, buenas tardes también. La verdad que un gusto volvernos a encontrar después de tanto tiempo y de haber hecho de la primera iniciativa por allá que fue lo de Afganistán, previo a todo lo que sucedió Sí, después. La verdad que fue muy interesante haber hecho ese video, así que la verdad que bueno, vamos a hacer este y vamos a ver qué pasa, a ver si después pasa algo, si después pasa algo en China por haber hecho este video, ¿no? Pero no, la verdad que sí, un gusto. Y más allá de si el tema gusta o no, un tema que recomiendo a todos empezar a seguir porque va a ser muy necesario, hiper necesario empezar a entender ciertas lógicas de China. sí, totalmente. Al final China está produciendo un cambio de status quo, como ahora nos contará Rodrigo desde la geopolítica. Y estamos pues, presenciando el inicio de un liderazgo chino, del cambio de hegemonía. Y al final es fundamental entender cómo funciona el sistema chino, cómo piensa China, cómo China piensa las relaciones internacionales y cómo actúa en el sistema internacional. Sí, la verdad que es algo que como bien dicen ambos, es necesario entender, es necesario ponerse a pensar y ya no se puede dejar de lado. Y la verdad que muchas veces uno no puede evitar pensarlo y uno lo trabaja por ahí desde la geografía y sobre todo desde la geopolítica. ¿Cómo enmarcar todo lo que está desarrollando China actualmente desde las teorías clásicas, desde la geopolítica clásica? Y ahí automáticamente, y voy directo, me meto directo en el análisis. Siempre es necesario tomar como punto de partida a tres de las teorías políticas clásicas principales que se desarrollaron, sobre todo las que se desarrollaron desde mediados del siglo XIX, pero con mayor énfasis a partir del siglo XIX y fundadas principalmente para legitimar todo lo que tiene que ver con el imperialismo. Eh, y de ahí es que nosotros tenemos que mencionar casi obligadamente tres teorías principales. La primera de ellas que aparece, o la primera de ellas en importancia, es la teoría de Halford Mackinder, que creo que todos la conocemos, que es la que habla sobre las áreas pivots, que empieza a pensar cómo construir un dominio sobre el mundo partiendo del control de áreas específicas. Él la va a llamar la teoría del Heartland en una conferencia que va a dar, que sería algo así como la tierra corazón o la tierra central, que él la va a situar precisamente en todo lo que tiene o en todo lo que está, todos los territorios que están comprendidos en ese gran continuo, valga la redundancia territorial, que representa Eurasia, pero principalmente sobre la zona oriental de este territorio y sobre la zona de lo que sería, lo que era en ese entonces Rusia, lo que era el imperio ruso. eh, y esto lo que va a sentar es un precedente importante porque todas estas cuestiones geopolíticas van a empezar a pensarse con esta orientación, en la necesidad de la necesidad de controlar esta tierra corazón o esta área central como herramienta necesaria para poder controlar de forma subsiguiente el mundo. Esto va a ser algo que va a inspirar principalmente
con una reinterpretación de la teoría, con una transformación de esa teoría, lo que va a inspirar también a la Alemania nacionalsocialista a mediados del siglo XX, pero que inevitablemente, y a pesar de que después de la segunda mitad del siglo XX la geopolítica cayó un poco en una especie de oscurantismo, entre comillas, una época oscura, por decirlo de alguna forma, va a seguir estando y va a seguir funcionando en esta planificación de los estados, y que es algo que Yves Lacoste, otro geógrafo reconocido, cuando él haga su libro La geografía, un arma para la guerra, lo va a mencionar, que es cómo hay geografías que son, o aplicaciones de la geografía destinadas a enseñar en los colegios, y cómo hay aplicaciones de la geografía que van orientadas a cómo se piensa el tablero estratégico del mundo. Entonces, desde este punto de vista, esta teoría del Heartland, de Halford Mackinder, es uno de los puntales en los cuales, si nosotros trasladamos cómo hoy se despliega la geopolítica china en la actualidad, lo podemos ver reflejado. Pero no sería la única, porque aparece una segunda teoría, que es de Alfred Mahan, que habla sobre la teoría del poder marítimo. Así como Mackinder dice que la clave es controlar la tierra, Mahan lo que va a decir, en realidad lo que te conviene controlar para poder tener el acceso a cualquier parte, al dominio de cualquier parte del mundo, vos tenés que controlar los mares. Son dos posturas totalmente distintas, la de Mahan más centrada en el poderío naval del Imperio Británico, la de Mackinder más pensada en otra época de legitimación territorial de estos avances coloniales, pero después vamos a tener una vuelta de tuerca más, que es donde va a aparecer Nicholas Spigman, que él va a decir, bueno, ni el poder marítimo ni el Heartland, sino que lo que tenemos que controlar para dominar el mundo es el Rimland. Aparece una tercera teoría, que es la que va a decir que no, en realidad no hace falta controlar ese área central de Eurasia, sino que lo que tenemos que controlar es una especie de anillo que rodea a esta región, y que dentro de ese anillo se encuentra no solamente África del Norte, sino que también se encuentra la península arábiga, lo que sería el Asia septentrional, entonces, meridional, perdón. Entonces ya se empiezan a entrecruzar un poco esas teorías, y si nosotros tomamos esas tres y las plasmamos a las tres sobre un mapa, nos vamos a encontrar con que ese conjunto de tres teorías van a desembarcar en algo muy, muy similar a lo que nosotros entendemos hoy que es el proyecto One Belt, One Road, que es precisamente el proyecto geopolítico que tiene China a partir del año 2013. No sé qué les parece. ¿Qué opinan? Pues como acabas diciendo, la nueva ruta de la seda, o BRI también por sus siglas en inglés, prácticamente canaliza las tres teorías más importantes que se han dado hasta la fecha en términos de geopolítica contemporánea, y nos viene a decir que China lo que quiere es tanto ser el principal líder en la vía marítima, con la nueva ruta de la seda marítima, por terrestre, con la nueva ruta de la seda en su vía terrestre, y ahora estamos presenciando la nueva ruta de la seda digital en conexión con el Made in China 2025, que también es crucial para conseguir todas las aspiraciones de este hegemón, de este gran actor internacional, que al final lo que intenta buscar es posicionarse como líder a través de un ascenso pacífico, como se suele decir. No sé qué pensáis sobre esto. ¿Creéis que China realmente busca ese liderazgo pacífico, o creéis como Huntington que no, que se acabará enfrentando con Estados Unidos? Tratando de responder a esa pregunta que nunca me la había hecho en la cabeza. Por un lado, vos mencionabas esto de la ruta de la seda. La ruta de la seda es claramente una demostración de intentos de poder duro y poder blando en el mismo momento. Principalmente los poderes blandos, digamos, el desarrollo de infraestructura, la apertura comercial, desarrollos económicos, inversiones, fomento de la cultura, porque normalmente cuando hablamos de la ruta de la seda, estamos hablando de
de grandes inversiones y de grandes cantidades de dinero en cuestiones logísticas, en infraestructura, en servicios, en comunicaciones. Pero también dentro de la Ruta de la Seda hay otras iniciativas que son muy interesantes, como por ejemplo tratar de armar un consorcio de universidades a nivel mundial para intercambios universitarios, expansión de la cultura, idioma chino. Entonces, va no solamente creciendo, digamos, el poder económico chino, pero sino también cuestiones políticas, cuestiones culturales. Entonces, hay muchos de los componentes del poder blando en esta expansión geopolítica china. Pero también hay componentes duros. Dentro de la Ruta de la Seda, tanto marítima como mencionabas, Mar, como de la terrestre, está la creación de bases militares, está la creación de financiamientos militares. Sin ir más lejos, la base que China construyó en Djibouti hasta el día de hoy, o según las autoridades chinas, ha sido de gran ayuda para el control de la piratería en la zona del mar de Somalia. Entonces, no estamos hablando solamente de términos económicos. También la posibilidad de China de mediar en algún conflicto armado. Esto de, por ejemplo, haber sido un proveedor de financiamiento a Sudán, que ha beneficiado en cierta forma al gobierno sudanés después de la guerra y de la separación de Sudán del Sur, la extracción de petróleo, también, digamos, todo lo que está sucediendo, bueno, el fuerte impulso que le está dando a Pakistán, y en ese sentido uno se pone a ver que hay una fuerte alianza entre Pakistán y China, y se pregunta qué va a hacer el día de mañana con Karachi, ¿no? Con Cachemira, mejor dicho. Perdón, Karachi es el puerto. ¿Qué sucederá con la región de Cachemira? Si China y Pakistán tienen un mayor acercamiento, ¿a dónde va a estar la India en ese sentido? Entonces son como una combinación de ambas, ¿no? De ambas cosas. Yo no creo que la Ruta de la Seda busque un enfrentamiento militar, pero bueno, a los ojos de Occidente es un problema, ¿o no? A los ojos de Occidente es más que un problema, y si hablamos en la Unión Europea, que es lo que más cerquita me pilla, de hecho está poniendo muchísimas de sus enfoques, de sus principales objetivos en parar de cierta forma a China, pero no posicionándose con Estados Unidos y alejándose de este gigante asiático, sino manteniéndose como una especie de limbo estratégico en el que intenta mantener los recursos, los beneficios que le da ser parte, ser socio estratégico de ambos. Y si nos metemos más en profundidad con el Made in China 2025, la nueva ruta de la seda digital, esto está suponiendo muchísimos problemas para la Unión Europea, porque al final China está buscando llegar a África, posicionarse en los países de África, como decías antes, en Sudán del Sur y demás, y al final la Unión Europea y África tenían relaciones, sí, al final la Unión Europea necesita de África para mantener sus recursos, para mantener su economía y demás, y se está viendo neutralizada por una China que no solamente está dejándola fuera en labores económicas y sociales, sino, como decíamos anteriormente, decías tú, Nacho, militares. Ahora China tiene presencia militar en África y eso deja en jaque totalmente a la Unión Europea y también pues a Estados Unidos, que está perdiendo posicionamiento tanto en la Unión Europea como en África y bueno, pues en esa estamos. Yo acá te voy a hacer una pregunta, quizás esta la tendríamos que haber hecho al final, pero voy a aprovechar porque me parece que este es el momento. ¿China es un problema para la Unión Europea o para los países europeos? Te lo pregunto vos, ya que sos española, por si alguien no lo notó, lo digo, pero no, lo que me pregunto es, ¿por qué hago esta pregunta? Porque China tiene acercamientos e inversiones o proyectos de inversiones con algunos países europeos.
Sin ir más lejos, la ruta marítima de la seda termina en Grecia y en Italia. Entonces hay grandes proyectos de inversiones tanto para Italia como para Grecia. La ruta terrestre termina en Alemania, en Holanda, más o menos. Va a pasar por Polonia. Entonces también ahí está previsto grandes proyectos de inversiones para los países centrales de Europa. Entonces, ahí es donde vuelvo a la pregunta, ¿quién pierde acá, la Unión Europea o los países europeos? Realmente pierde la Unión Europea. Al final, la Unión Europea propugna unos valores sociales y políticos democráticos, no acepta el sistema político de China porque su modelo no propugna con los valores europeos, y al final aquí es donde viene toda la problemática, ¿no? Si los países miembros de la Unión Europea se van alejando de las bases fundamentales de la Unión y se van acercando a un sistema socialista de Estado como es China, pues al final para la infraestructura de la Unión eso le supone un problema. Podemos hablar incluso, se me ocurre ahora mismo con el tema del coronavirus. China estuvo mucho más rápido por tema de que ellos no tienen una ley de protección de datos. Ellos te podían saber dónde estabas, si habías tenido la enfermedad, si no la habías tenido, a partir de una aplicación. Eso en la Unión Europea era impensable en ese momento simplemente por la protección de datos personales. Entonces, ¿qué pasa si los países de la Unión Europea se van acercando tanto a China? Porque se van alejando de los valores democráticos, de las bases sociales, del estado de bienestar que propugna la Unión. Y al final ahí es donde está el problema. Como bien decía, hay unos 11 países que tienen acuerdos bilaterales directos con China, de la Unión, y ya la Unión ha puesto ciertas medidas ante esto para que no vayan por sí solos, porque al final la Unión Europea actúa como un actor internacional más y su función en el sistema internacional conlleva a todos los Estados miembros. Si cada Estado empieza a funcionar como él quiere, ¿de qué sirve la Unión? ¿De qué sirve esta unión económica, fiscal y este mercado interior? Este DNI que funciona para todos los estados porque todos somos de la Unión Europea. No sé si me explico. No, perfectamente. Es una discusión que uno suele poner siempre ante ciertos temas con miembros de la Unión Europea, pero porque, bueno, por un lugar, en primer lugar, porque, bueno, son temas de actualidad, y en segundo lugar, porque, bueno, a veces uno, como no miembro de la Unión Europea, todavía a veces no entiende o ve cosas, digamos, con esta idea de un gobierno supranacional, digamos. O sea, nosotros de América Latina, por más Mercosur, CELAC, AICA y todo proyecto que haya habido, UNASUR, etcétera, 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 no entendemos esa forma de vida que dio la Unión Europea desde la supranacionalidad. Pero de todas maneras, después cuando surgen estos temas de actualidad, no sé, no quiero entrar mucho en la Unión Europea ahora porque no es el tema, pero no, por ejemplo, el tema migraciones, digamos, también es un tema que pone a discutir Estado contra supranacionalidad. Pero volviendo a China, claramente hay un direccionamiento y un posicionamiento de la política exterior china, por lo menos en su parte más comercial y económica, de llegar al mercado más jugoso que tiene hoy el mundo y sigue teniendo el comercio internacional, que es Europa. Digamos, toda gran potencia quiere entrar a Europa. Esto ya no alcanza solamente con las zonas de influencia, no alcanza con la creación de un mercado de producción. Hace un tiempo atrás había presenciado una charla de un profesor que venía de China, que él en un momento agarró y dijo que China ya no tenía poco de comunismo, en el sentido de que
hoy China trataba de formatearse dentro de los valores del capitalismo. Entonces, lo que él agarró y dijo, él hizo una pregunta y les dijo, ¿quién les enseñó a ustedes que el capitalismo genera dinero por dinero? Lo que quiso decir este profesor fue que el capitalismo para él, era un sistema de producción. Y que el capitalismo ya hace varios años había dejado de ser un sistema de producción. Y que China, desde ya hace tiempo, pero sobre todo con el ascenso de Xi Jinping, ya que estábamos justamente hablando de estas políticas exteriores, tiene como objetivo formarse como el primer país productor de bienes en el mundo. Entonces ahí es donde él agarra, este profesor decía que China estaba volviendo a las bases del capitalismo, estaba volviendo a las bases de la producción capitalista. Este de Made in China que vos mencionabas, que ahora claramente tiene su beta digital, ya hace tiempo que viene teniendo una beta productiva y de inversión que se ve en todos los artículos, se ve en cualquier artículo. Los bienes chinos hoy están en todo el mundo, los bienes chinos hoy crecen en todo el mundo y compiten, y es más, es difícil de competir con la inserción, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Japón o en Australia. Estoy hablando de mercados más fuertes, ¿no? Y acá voy a hacerte una pregunta más. ¿Cómo ingresan o cómo se ve, cuál es la sensación que se tiene desde Europa? Justamente esto que mencionaba al principio, Europa es el lugar a donde China está llegando, o a donde quiere llegar con más fuerza. ¿Cómo se ve eso desde Europa? Bueno, al final, China lo que ha hecho es incorporarse directamente a las cadenas de valor globales y lo que buscan no es tanto seguir siendo la fábrica del mundo, sino el cerebro. ¿Cómo repercute esto en Europa? Justamente en esa cadena de valor, porque antes las empresas europeas iban a China, producían en China y ya se internacionalizaban esos productos, se exportaban con un valor muy bajo que le daba juego a las empresas europeas, más o menos por resumir así. China ya no quiere eso, China ya tiene a sus gigantes nacionales, tiene a Huawei, tiene a Xiaomi, tiene cientos de empresas, tiene cientos de unicornios que están creando, apoyándose a partir de financiación del Estado, porque están invirtiendo muchísimo en estas empresas tecnológicas para que lleguen a todo el mundo. Y China ya no quiere ser la fábrica del mundo, ya no quiere ser una pequeña parte para contribuir al desarrollo de los demás. Ahora lo que busca es ser directamente el cerebro. Entonces, repercute a Europa en sí porque ahora ya no está en competencia solamente con Estados Unidos en temas de producción de bienes de alto standing, se podría decir así, ya entra China en juego. ¿Y China qué está haciendo para mantener esta cadena de valor global y posicionarse en las más altas esferas? Se está llevando a la fábrica ahora de China, pues al resto de países asiáticos y encima a África, que África está muy cerquita de la Unión Europea y al final también dependemos de ella. Entonces, pues la Unión Europea no le está llevando bien. De hecho, tenemos estrategias directamente hacia África que buscan neutralizar de alguna manera a China. En la guerra comercial, de cierta manera, se mantuvo de lado de Estados Unidos y al final lo que buscan es eso, que de alguna forma China, o mejor dicho, las empresas chinas dejen de tener tantísimo poder en el mercado. Al final, China está desarrollando una infraestructura a nivel global que está incidiendo directamente en la Unión Europea, como decíamos antes, en ciertos países con el tema del 5G. Estados Unidos, por un lado, te dice que no puede acoger las redes de 5G de China, pero hay países que sí que lo están haciendo porque les beneficia económicamente muchísimo. Entonces, pues como decía al principio, China nos está cambiando todos los estándares que teníamos en la cabeza de cómo funcionaba el sistema internacional
y lo está haciendo de una manera, para mi parecer, bastante pacífica, porque la guerra comercial con Estados Unidos al final se ha ido diluyendo y China se ha mantenido en sus 13. No sé si entendéis allí esa expresión. Entonces, claro, y el Made in China, como decíamos antes, la nueva ruta de la seda, que es una herramienta para llevar a cabo los objetivos del Made in China, lo que va a conseguir es eso. No sé si al final los objetivos de Xi Jinping para 2049 se cumplirán de conseguirse los líderes hegemónicos del sistema internacional, pero pienso que van en camino. No sé qué pensáis vosotros. Está buena la diferenciación que hiciste respecto al tema de dejar de ser la fábrica para pasar a ser el cerebro, porque inevitablemente en distintos contextos de la historia contemporánea fue lo que marcó precisamente eso, o sea, lo que terminó consolidando al hegemón dominante y no sé si será 2049, será antes o después, pero creo que inevitablemente está trazando o dando los pasos necesarios como para poder armar toda esa estructura que le facilite llegar a esa posición de número uno. Quizás hoy por hoy, no sé si es complejo señalarlo como número uno, algunas estadísticas lo marcan claramente, pero sí me parece que está dando los pasos necesarios porque está tratando de tener esa presencia como en su momento lo fue el Reino Unido, como en su momento fue Estados Unidos, sobre todo en la posguerra y en la post-Segunda Guerra Mundial, y bueno, creo que ahora quizás la diferencia, entre comillas, sea este proceso pacífico. Retomo una idea que vos dijiste antes, que en qué momento o si se va a dar esa batalla o si esto va a ser una transición pacífica y quizás la política china por ahí lo que parece ahora ser es algo más quizás a la defensiva, algo por ahí más pasivo, también en un gran entrecomillado, pero quizás no sean ellos los que salgan a dar la batalla, sino que sean otros porque no les queden alternativas. No sé si comparten esta apreciación, o sea, por ahí quizás el puntapié inicial no venga del lado chino, pero sí venga de aquellos que vean que se le está recortando en exceso las alternativas de sostenimiento de sus propios industrias. O sea, estamos hablando principalmente, como vos decías, la Unión Europea que le está socavando en cierta forma sus vínculos, o Estados Unidos porque le está transformando su matriz inevitablemente, sobre todo la parte, si se quiere, incluso ideológica, me parece. Falta mucho todavía, pero creo que en algún momento va a terminar pasando. Y marca también un poco esto, ¿no? Quizás en el contexto del siglo XIX estas cuestiones geopolíticas eran a capa y espada y a que pasara lo que pasara, y con el objetivo de ese hoy por hoy quizás la batalla no necesariamente implica que sea una batalla en sí, sino que pase por otros lados. De hecho, en colación a lo que estás diciendo, parte de la academia, de los expertos, al final lo que dicen es que China todavía no llega a ser una potencia, sino que es una potencia en transición. Entonces, eso nos puede permitir pensar que por eso todavía no se ha llegado a ese conflicto de cambio, porque todavía China no es una potencia como tal, porque a nivel global o internacional, sí, su soft power es fuerte, su hard power es fuerte, pero a nivel interno, ¿qué? Al final es un país totalmente empobrecido, con muchísimas desigualdades, y al final no se han podido paliar todos esos conflictos internos con lo que externamente se está haciendo, que al final también es como una herramienta para consolidar el sistema interno que tienen y para, de alguna forma, mantener a la población en su actual sistema sociopolítico y económico y validarlo de alguna forma ante la misma. No sé qué pensáis ante esto, si creéis que ya es una potencia o si está en transición, si los problemas económicos internos al final serán los que no permitan a China consolidarse como el hegemón, como el líder del sistema internacional.